Cuando una persona peca, queda alejado, distanciado. Romanos 33, queda lejos de la presencia salvadora de Dios. No puede acercarse a Dios, como dice Nehemías, dice Esdras, perdón. No podemos ni levantar el rostro por el pecado que hemos cometido. Que deje atrás todo aquello que lo ate, que lo hace volver atrás, que lo hace volver al pecado, que lo hace volver al vicio, que lo hace volver al enojo, al rencor, a la pelea, a la contienda, que rompa con la cultura de maldición. Para eso será necesario que tome básicamente dos decisiones. Hay dos decisiones trascendentales en nuestra vida que rompen con la cultura esta que trae maldición a nuestra vida, que rompe el matrimonio, que aleja a nuestros hijos, que entrega a nuestra familia en los vicios, que hace que nuestros hijos nos odien y nos repelan. Tiene que romper con esa cultura que trae maldición y tiene que tomar dos decisiones. La primera decisión es practicar la humillación. Si usted practica la humillación, va a romper con esa cultura que trae maldición. Va a romper de una vez y para siempre con el pecado. Pero tiene que practicar la humillación. Y leo el versículo 3 al versículo 13 porque es oportuno. Al oír esto, me rasgué la capa y la camisa. Cuando Esdras se enteró del pecado en el que el pueblo había caído, él rompe sus ropas en un señal de lamento y de angustia. Dice, arranqué el pelo de la cabeza y me arranqué el pelo de la barba y me senté completamente horrorizado. Entonces todos los que temblaban ante la palabra de Dios Israel vinieron y se sentaron conmigo a causa de este ultraje cometido por los que habían regresado al destierro. Y allí me quedé sentado totalmente horrorizado hasta la hora del sacrificio. A la hora del sacrificio me levanté de donde había estado sentado haciendo duelo con mis ropas rasgadas, caí de rodillas y levanté las manos al Señor mi Dios e hice la siguiente oración. La oración señalada del versículo 6 en adelante es una oración de humillación. Diga conmigo, oración de humillación. Esta es la oración que él hace en este momento, cuando se da cuenta de esta cultura maldita, de este pecado que los persigue, que los tiene sumidos en esta pobreza espiritual, hace una oración de humillación. Y en esta oración de humillación, básicamente lo que Esdras hace en primer lugar es tomar tiempo para la introspección. Si nosotros vamos a practicar la humillación, empezaremos en la introspección. Ya le expliqué muchas veces lo que es introspección. A ver, ¿quién me lo puede explicar? ¿Qué es introspección? Tiene acá. Tiene que mirar hacia adentro. Tiene que analizarse, ¿sí? Porque lo que hacemos cuando estamos en esta cultura que trae maldición es echarle la culpa al otro. Siempre hay algo, hay una razón, ¿verdad? Porque papá, porque mamá, porque cuando yo era chico, ¿verdad? No tenía championes, ¿verdad? Y cuando era chico mi papá me pegaba así y mi tío me tocó y así, ¿verdad? Y son cosas ciertas y dolorosas. Pero si uno quiere romper con la cultura de maldición, tiene que empezar mirándose a uno mismo. El versículo 3 y 4 dice, al oír esto rasgué la capa y la camisa. Me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba y me senté completamente horrorizado. No le pegó al otro, no le arrancó el pelo al otro, no le arrancó la barba del otro. Lo hizo con él. Lo hizo con él. No era él el que había pecado, pero decidió sentarse a analizar qué estaba mal, qué es lo que había pasado, por qué el pueblo seguía en esta cultura de pecado. Versículo 4. Entonces todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel vinieron, se sentaron conmigo a causa de este ultraje cometido por los que habían regresado del destierro. Allí me quedé sentado totalmente horrorizado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Cuando en la mañana se entera de este pecado cometido por el pueblo, y el pecado era que se habían casado con las paganas. En el Antiguo Testamento estaba prohibido que el pueblo de Dios se case con los paganos, porque lo que pasa, por lo general, cuando se casa con un pagano, es que uno empieza a practicar las cosas del pagano, ¿sí? Practica el paganismo, practica la idolatría, la adoración a otros dioses. Eso es lo que pasaba. Estaba prohibido entonces juntarse con los paganos, porque cuando se junta con ellos se comporta como ellos. Entonces, lo que hace Esdras es sentarse en una condición de lamento, de angustia, y reflexiona durante todo el día, callado, allí pensando qué ha pasado, qué está mal, cuál fue el error que cometimos, por qué estamos otra vez en esta condición. La humillación inicia en la introspección. La introspección, y piensa en este detalle muy importante.
Cuando Nehemías vuelve y se entera de esto, dice la Biblia, dice, me enojé mucho y herí a algunos y les arranqué el cabello. El gobernador le pegó a los otros, pero Esdras, el sacerdote, se sentó y se golpeó a sí mismo. No estoy diciendo que tiene que golpearse a sí mismo, pero sí que tiene que ver en usted lo que está mal. Deje de echarle la culpa a los otros, ¿sí? Yo puedo ser un mal predicador, puedo ser un pastor argelado, puedo ser un papá desagradable, pero eso no justifica su comportamiento. Eso no justifica su pecado. Usted puede tener una esposa insoportable, una suegra que es mejor perderla que encontrarla. Usted puede tener hijos rebeldes o padres terribles que aún se juntan a tomar en su casa y cuando su padre está borracho, su tío le toca la cola. Puede pasar todo eso y es terrible y dañino. Pero eso no marca su conducta. Rompa la cultura de maldición y deje de echarle la culpa a otros por lo que usted decide para hacer. Porque lo que usted hace hoy es su decisión y de ningún otro más. Lo que usted hace lo hace consciente, a menos que sea un niño, lo está haciendo consciente y son sus propias decisiones. ¿Cómo se rompe la cultura de maldición? Mirando mi problema, mirando mi pecado. ¿Qué hice mal? ¿Qué está mal en mí? ¿Qué debo cambiar? ¿Cuál fue mi error? Empiezo en la introspección. Esto hizo Esdras, aunque el pecado era de los demás, él estuvo mirando su propio error. Segundo, en esta práctica de la humillación, es la confesión, lo que Esdras en el capítulo 9, versículos 5 al 7. A la hora del sacrificio, me levanté donde había estado sentado haciendo duelo con mis ropas rasgadas, caí de rodillas y levanté las manos al Señor mi Dios. Hice la siguiente oración: oh Dios mío, estoy totalmente avergonzado, me da vergüenza elevar mi rostro a ti, pues nuestros pecados se han amontonado tanto que son más altos que nosotros, y nuestra culpa llega a los cielos. Desde el tiempo de nuestros antepasados hasta el día de hoy hemos vivido sumergidos en el pecado. Por esa razón, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos estado a merced de los reyes paganos de la tierra. Nos han matado, capturado, robado y deshonrado, tal como estamos hoy. Lo que hace Esdras es reconocer los pecados. Y no solo los suyos, sino que hace propio los pecados de los reyes, hace propio el pecado del pueblo, hace propio el pecado de sus padres y le dice a Dios: Señor, hemos hecho mal, pecamos, toma tiempo para confesar. Claro, empezó la introspección. En vez de buscar la culpa en otro, buscó la culpa en él. Y luego empieza a pedirle perdón y a confesar a Dios todo lo que ha hecho mal. La humillación tiene que ver con decir: sí, Señor, lo he hecho mal. Usted puede ser más bueno que muchos, ¿está bien? Espero que ya después de 34 años de caminar con el Señor, hay pecados que a mí ya, que no son un problema para mí, que todavía son un problema para usted, ¿sí? Espero, se espera, ¿verdad? Después de 34 años de caminar con el Señor, que uno va madurando y cambiando, etcétera, etcétera. Pero cuando Dios nos mira y pone una vara para medir nuestro pecado, el único con el cual puede medirnos es Jesús. Jesús es la vara de nuestro pecado. Lo tenemos a Jesús aquí, lo tenemos a Jorgito aquí. Y Jorgito siempre va a dar pecador en comparación con Cristo. Porque Dios se hizo hombre y en la condición de hombre no pecó. Fue tentado en todo, dice la Biblia, pero no pecó. Entonces, este hombre, Dios hecho hombre, fue tentado en todo, pero no pecó. Y yo, que tengo la ayuda del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, yo peco. Entonces, cuando Dios me compara, no me compara con usted o con otros, sino que me compara con Jesucristo. Y a la luz de Él, todos somos pecadores. ¿Se entiende? Entonces, lo que hace Esdras es reconocer su condición. Usted es más bueno que muchos, pero no es bueno para con Dios. Para con Dios usted es un pecador que necesita ser perdonado en la misericordia de Dios. Y por tanto tiene que ir a Dios en confesión. Practique la humillación, hable con Dios, tome tiempo para decirle lo que usted ha hecho mal. Confiésese delante del Señor, porque este es un proceso que rompe con la cultura de maldición. Sobre esta confesión le aplica la humillación el reconocimiento de la misericordia de Dios, versículos 8 y 9. Sin embargo, ahora nos concedió un breve momento de gracia, porque el Señor nuestro Dios ha permitido que unos cuantos de nosotros sobreviviéramos como un remanente.
Él nos ha dado seguridad en este lugar santo. Nuestro Dios nos ha iluminado los ojos y nos ha concedido un poco de alivio en nuestra esclavitud. Pues éramos esclavos, pero en su amor inagotable, nuestro Dios no nos abandonó a nuestra esclavitud. Por el contrario, hizo que los reyes de Persia nos trataran favorablemente. Él nos dio nuevas fuerzas para que pudiéramos reconstruir el templo de nuestro Dios y reparar las ruinas. Nos dio una muralla de protección en Judá y en Jerusalén. Luego de ver la condición del pueblo, de hacer análisis personal y confesar, Él se toma tiempo de decirle: Señor, tú eres bueno, no merezco tu misericordia. Y en vez de decir, me pasa esto, me pasa lo otro, empieza a agradecer el cuidado que Dios tuvo para con él. Toma tiempo en agradecer a Dios sus misericordias, sus bondades. Porque ninguno de nosotros merecemos levantar las manos al Señor. No merecemos de ninguna manera algún favor de parte de Dios. Porque somos pecadores y continuamente hacemos lo malo delante de Dios. Sin embargo, en su misericordia, Dios no nos ha dado como merecemos. No nos ha dado como merecemos. Y lo que hace Esdras, y debemos hacer nosotros en nuestra humillación, es agradecer a Dios por su misericordia. Luego, en este proceso de humillación, lo que hace Esdras es reconocer el efecto que el pecado trae sobre su vida, sobre la vida del pueblo. Versículos 12 y 13. No permitas que sus hijas se casen con los hijos de ellos. No tomen a las hijas de ellos como esposa para sus hijos. Jamás promuevan la paz y la prosperidad para esas naciones. Si ustedes siguen estas instrucciones, serán fuertes y disfrutarán de las buenas cosas que la tierra produce y dejarán esta prosperidad como herencia a sus hijos para siempre. Ahora somos castigados por nuestra perversión y nuestra gran culpa. Pero en realidad el castigo que recibimos es mucho menor de lo que merecemos. Porque tú, Dios nuestro, has permitido que alguno de nosotros sobreviviera como un remanente. Lo que hace Esdras en su humillación, y debemos practicar nosotros, es reconocer que nos está pasando lo que merecemos a consecuencia del pecado. La ley decía, y este es el problema del pecado en esta oportunidad, que no tenían que casarse con los paganos. Y había un ejemplo: no hagan como Salomón, que era el hombre más sabio de la tierra, pero por casarse con mujeres paganas terminó adorando los dioses de otras naciones. Y entonces Dios trajo juicio sobre el pueblo de Israel. No hagan lo mismo. Ahora ellos fueron e hicieron lo que no había que hacer. Y dicen: ahora estamos sufriendo el castigo por lo que hicimos. Tú nos dijiste, si siguen mis instrucciones, si obedecen mi palabra, van a ser fuertes y van a prosperar. Pero nosotros nos rebelamos contra vos, Señor, y no obedecimos tu palabra, entonces estamos sufriendo lo que nos... Ahora somos castigados, versículo 13, ahora somos castigados por nuestra perversión y nuestra gran culpa. En nuestro proceso de humillación, para romper con la maldición del pecado, con la cultura que trae maldición, necesitamos reconocer lo que el pecado ha hecho en nosotros. Disculpen que lo cuento muy a menudo, pero de las veces que discuto con mi esposa, que son muy pocas, uno es sabio, ¿verdad? Sabe con quién tiene que discutir y con quién no, ¿verdad? De las veces que discuto con mi esposa y luego voy en oración, y gracias a Dios que hoy por hoy las discusiones ya son sin ovnis, ¿verdad? Sin objetos voladores no identificados. Ya gracias a Dios, ¿verdad? Hemos aprendido a discutir ya, ahora más, ¿verdad? 34 años de casado, ¿verdad? Casi 35, hemos aprendido a discutir, etcétera, ¿verdad? Pero cuando hay un conflicto, yo suelo ir a Dios en oración, ¿verdad? Y nunca he podido quejarme a Dios. Primero porque Génesis 2 dice que Dios me vio solo y me hizo una ayuda idónea. Entonces cuando mi esposa me reprende, ay, qué mal que hace esto, qué mal hace lo otro, yo me quiero quejar. Ay, y Dios me dice, yo te encontré solo, Génesis 2, y te hice una ayuda idónea. Esa es mi ayuda para vos. Entonces ya no me puedo quejar, pues. Bueno, algo me dice lo que me dice. A veces me lo dice bien, a veces no tan bien, pero es mi ayuda idónea. No he podido quejarme ante Dios porque es la forma en que Dios ministra mi vida. Es decir, yo no puedo ir a Dios a echarle culpas porque lo que me pasa es la consecuencia de mis decisiones. Y Dios siempre en su misericordia pone algo a alguien para ministrar nuestra vida y para traernos en caminos de corrección. Entonces lo que hace Esdras es decir, Señor, esto que está pasando es mi culpa.
no puedo quejarme delante de vos. Y así en cualquier circunstancia en tu vida no puedes quejarte porque uno sufre las consecuencias de los errores que comete. Esdras se propone romper el círculo, este círculo maldito, esta cultura de maldición, iniciando con la humillación. Sobre esta decisión de la humillación de Esdras, el pueblo se reúne, se preocupa porque lo encuentran a Esdras llorando y lamentándose por esto, y entonces el pueblo ejecuta la siguiente decisión que rompe con esta cultura de maldición. La segunda decisión es accionar en arrepentimiento. Esdras capítulo 10, versículo 1 al 4. Lo vieron al líder llorando, reconociendo su pecado, y entonces el pueblo decide accionar en arrepentimiento para terminar con esta cultura. La segunda decisión. Dice versículo 1 al 4. Mientras Esdras oraba y hacía confesión llorando y postrado rostro en tierra delante del templo de Dios, una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, se congregó y lloró amargamente con él. Luego Secanías, hijo de Jehiel, descendiente de Elam, le dijo a Esdras: hemos sido infieles a nuestro Dios porque nos hemos casado con mujeres paganas de esta tierra, pero a pesar de esto hay esperanza para Israel. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios mediante el cual nos divorciaremos de nuestras esposas paganas y las echaremos de aquí junto con sus hijos. Seguiremos tu consejo y el de los demás que respetan los mandatos de nuestro Dios, que se haga todo de acuerdo con la ley de Dios. Levántate, porque es tu deber decirnos cómo debemos proceder para arreglar esta situación. Nosotros te respaldamos, por lo tanto, sé fuerte y actúas. Digo accionar en arrepentimiento porque a veces confundimos una oración con un verdadero arrepentimiento. A veces confundimos un llanto con el verdadero arrepentimiento. Cuando una persona quiere romper con la cultura que trae maldición, necesita accionar decididamente en arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentirse? Básicamente la palabra significa darse vuelta. Yo voy caminando hacia allí, cuando me arrepiento, me doy la vuelta y cambio el rumbo de mi vida. No hago lo que hacía antes, decido cambiar mi forma de vivir. Esto es arrepentimiento. Las acciones que ejecuta el pueblo cuando ven a Esdras llorando son propias del arrepentimiento. Y si nosotros queremos romper con esta cultura que trae maldición, tenemos que accionar en arrepentimiento. ¿Cuál es el accionar? En primer lugar, el llanto. El llanto sí es parte del arrepentimiento. Versículo 1 dice que mientras Esdras oraba, todo el mundo empezó a llorar amargamente con él. Una persona que quiere romper con la cultura que trae maldición, le duele el pecado. Le duele el pecado. Me ha pasado mucho, y nos pasa mucho a los pastores, a los consejeros. Alguien es descubierto en una falta. Viene la esposa, ¿verdad?, contando que su marido le engañó. Entonces él pide perdón, ¿verdad? Sí, y por ahí llora un poquitito, ¿verdad? Pero si no hay un dolor por el daño causado, esto es una seña de que no hay arrepentimiento. ¿Y qué pasa si no siento llorar? Tiene que decirle a Dios: cámbiame, Señor, quebrántame. He dañado mi relación contigo, he dañado a mi gente, he dañado a mi prójimo, me he dañado a mí mismo y no siento nada. Rompe la dureza de mi corazón. No puede ser que rompamos la relación con Dios, que menospreciemos el sacrificio de Cristo y signifique nada para nosotros. Es imposible que la muerte de Cristo por nosotros, el amor, la paciencia que nos tiene, no signifique nada. Si no significa nada, el pecado no te produce ningún efecto, tenés que hacer algo con urgencia. Pedirle misericordia a Dios. Hacé como Esdras, rompe tu ropa, ponete a ayunar hasta que Dios cambie tu corazón. Cambie el corazón de piedra por un corazón de carne. Porque si no hay culpa, no hay dolor por el pecado, estás rumbo a la perdición. Está cegado tu entendimiento. El Dios de este mundo, dice el apóstol Pablo, ha cegado su entendimiento. Estás rumbo a la condenación eterna. Si podés pecar y no te preocupás, no te sentís mal, estás listo, amigo. Estás muy mal.
No perteneces al pueblo de Dios. No sos un hijo de Dios, sos un hijo de condenación. Por tanto, si luego de pecar no sentís nada, decirle, Señor, ayúdame. Porque peco y no me importa. Empezá a ayunar, hacer algo, busca ayuda. Porque estás en una posición terrible de condenación. Cuando uno se arrepiente le duele. El pecado produce dolor en nosotros. Si no te está doliendo, tenés que tener cuidado. Es posible que estés muerto en tus delitos y pecados, apartado de Dios y rumbo a la condenación eterna. Así que el llanto es una señal de arrepentimiento. Sobre este llanto viene el volver a la obediencia. El pueblo hace un pacto para volver a obedecer a Dios. Dice el versículo 10, hagamos ahora un pacto con nuestro Dios mediante el cual no divorciaremos de nuestras esposas paganas. Tengo que hacer una explicación acá porque algunos me van a pedir divorcio esta semana. Tengo que explicar qué significa esto en nuestro tiempo. ¿Está bien? No debería usted casarse con quien no profesa su fe. Eso es lógico, ¿sí? Es difícil servir a Dios. Bueno, el apóstol Pablo lo dice muy claro. San Pablo dice, ¿verdad? No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Eso es muy claro. No puede ser. ¿Qué comunión tiene Cristo con Satanás? Así. Porque o sos hijo de Dios o sos hijo del diablo. No hay otra alternativa en este mundo. Entonces, el consejo es no unirte con un pagano o con una pagana. Pero si ya estás unido, el consejo de la palabra es quédate. Quizás con tu conducta, con tu santidad y con tu oración traigas a tu esposo o a tu esposa a la fe en Cristo Jesús. ¿Está bien? No me vengan con divorcio, es un pagano. No, ya, ¿para qué se casó? Embrómese, ya tomó la decisión. Esto es para toda la vida. Ahora bien, esto no quiere decir que si hay violencia, si hay maltrato, deba permanecer así. ¿Está bien? ¿Verdad? Nadie puede tocarle a usted un pelo, ¿verdad? Si su marido le toca un pelo, vaya y haga la denuncia, vamos juntos, lo metemos preso, vamos a hacer juntos. Y viceversa, ¿sí? Porque a veces es la hermanita el problema, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Si hay violencia, no hay por qué quedarse, ¿está bien? Si hay violencia verbal, violencia física, no hay por qué quedarse en esa condición. La palabra de Dios dice, no está obligado el Hijo de Dios a permanecer en esa condición. Si tu esposa es violenta contigo, si tu esposo es violento contigo, no tenés la obligación de quedarte en esa condición. ¿Está claro? Sí. Ahora, no se trata de divorciarse porque es pagano, porque ya tomó la decisión. Esa era la ley del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento explica qué se hace en estos casos. Primero, no unirse con incrédulos. Y cuando nos unimos, ore. Compórtese como un verdadero cristiano para que su pareja, al ver su santidad, también venga a los pies de Cristo. ¿Amén? Pero no se quede donde hay violencia. ¿Amén? No se quede donde hay violencia. Ahora, ellos dicen que vamos a hacer lo siguiente, Edra. Deja de llorar, Edra. Nosotros vamos a hacer un pacto con Dios y vamos a divorciar. Vamos a terminar con este pecado que hemos cometido. Vamos a terminar con este pecado. Entonces, cuando hablamos de accionar en arrepentimiento sobre el dolor que produce el pecado, yo tengo que tomar decisiones concretas para abandonar el pecado. No puedo seguir haciendo lo mismo. No puedo ir al mismo lugar. No puedo permanecer en la misma condición. No puedo seguir haciendo lo mismo. Tengo un amigo que me dijo, tengo un problema, me dijo. Tengo un problema con la pornografía. Entonces yo pensé, bueno, en aquella época en realidad no había estos móviles con tanta tecnología, no se veían tantos videos, no se veía video en el teléfono. Entonces no era tan fácil acceder a pornografía como hoy. Hoy casi todos tienen problemas con la pornografía, lamentablemente, porque han permitido en el teléfono. Más con ese grupo de excompañeros, cuera, ¿verdad? Puerco atira, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero bueno, eso es para otro mensaje. Lo cierto es que este muchacho no era la época del smartphone. Y entonces, cuando él me dice así, pensé yo, ¿dónde ve la pornografía? ¿Será que tiene revistas? ¿Verdad? Cuando yo era adolescente, las revistas venían cubiertas con un plástico para no ver por la calle la pornografía. Hoy la pornografía es explícita, pero no era tan fácil cuando yo era joven ver pornografía. Entonces, cuando él me cuenta así, ¿dónde ves pornografía? Entonces le pregunto, ¿y dónde ves? Y en el canal, dice, en el canal no sé cuánto. Y suspender el canal, hermano. Lógico. No puedo. ¿Y por qué? Porque estoy colgado de mi vecino. Lógico. El problema, la pornografía vino después de robar, ¿se da cuenta? Primero robó al cable y luego tenía problemas con la pornografía.
Y como él no quería pagar el cable, siguió teniendo problemas con la pornografía. No se puede, uno tiene que tomar decisiones, tiene que volver a la obediencia. Necesita hacer cambios. Si lo primero que viene una persona, pastor, fallé, pequé, dame tu teléfono. Primerito lo que hacemos es, romper el chip, está bien, bueno, mejor sería romperlo, sacarle la contraseña. Yo no puedo seguir donde estaba, tengo que tomar decisiones. Si dije, ay pastor, estoy murmurando en contra tuya, estoy murmurando, ¿y con quién? Y con fulano, bueno, aléjate. Ay no, pero son mi amigo del alma, mis carnales. No, pues no te juntes más con chismoso y no serás chismoso. Uno tiene que tomar decisiones. Ay pastor, o sea que me tienta la vida. ¿Dónde tomáis cuando me voy al copetín? No vaya más al copetín. Uno tiene que empezar a tomar decisiones que lo alejen. Hay que volver a la obediencia. Si no tomo decisiones, mi arrepentimiento es una mentira y al final seguiré en esa cultura que trae maldición. Así que empiece hoy a tomar decisiones, tome decisiones, saque la contraseña, entregue su teléfono a su esposo, a su esposa, elimine esos grupos de ex compañeros, ¿verdad? Elimínelo de su teléfono, hable con alguien, tiene que empezar a tomar decisiones. Y finalmente, si yo quiero, ¿verdad?, salir de esa cultura de maldición, necesito confiar en un líder el proceso de restauración. Dice el versículo 4, levántate porque es tu deber decirnos cómo debemos proceder para arreglar esta situación. De la cultura que trae maldición se sale mediante un proceso, no es instantáneo. Uno tiene que tomar una decisión sobre otra y tiene que hacer una práctica sobre otra. Empezamos con la humillación. La primera práctica sería la práctica de la humillación, con esto que le mencioné, con la introspección, la confesión de pecados, el agradecimiento por la misericordia, reconociendo la condición, la culpa nuestra y cómo estamos, que es nuestra culpa. Pero sobre eso hay que tomar otras decisiones. Y dice, tú tienes que mostrarnos cuál es el proceder. Hay un proceso que uno tiene que ejecutar para salir de ese círculo maldito del pecado. Y de acuerdo a cuán hundidos estamos en el pecado, de acuerdo a cuál sea la práctica de nuestro pecado, será el proceso en el que tenemos que entrar. ¿Cuál es un pecado común hoy en nuestra sociedad? Un pecado con el cual muchos están luchando. La droga. Esto es una realidad. No, cuando me convertí era tal vez en la caña, pero hoy cualquiera accede a la droga y muchos están peleando con el problema de la droga. Muchos. Los jóvenes con más razón. La mayoría tiene una pelea. Han estado en esa porquería. Es una realidad hoy. Con la pornografía es otro problema muy real para cada uno de nosotros. Ahora hay que ejecutar procesos. No es lo mismo para mí que practico la mentira o para mí que practico la adicción a alguna droga que para otro que tiene un problema de carácter. No es lo mismo. Por eso es que dice este levita, Esdras, decinos cuál es el proceso. ¿Qué tenemos que hacer? Ayúdanos a salir de esto. La salida de esta conducta, esta cultura que trae maldición, es extendiendo la mano para que alguien nos ayude a salir de donde estamos. Esto es un concepto bíblico fundamental. Pablo decía, las jovencitas busquen a las ancianas en la iglesia para que les enseñe cómo es la vida. Saulo de Tarso era un hombre terrible, pero fue transformado cuando Bernabé lo tomó de la mano y lo llevó en el proceso. Este pueblo que era contumaz y una y otra vez volvía a la cultura que trae maldición, le dijo, Esdras, ayúdanos, indicanos cuál es el proceso para arreglar esta situación. Y entonces Esdras ejecutó un proceso en el capítulo 10 que cambió la cultura para siempre. Los estudiosos dicen que de la acción de Nehemías y Esdras, el pueblo de Israel nunca más volvió a la idolatría. El pueblo, cuando Jesús vino a la tierra 400 años después de Esdras, todavía el pueblo judío no había practicado la idolatría. Es más, exageraron en su religiosidad, eran extremadamente legalistas. Hubo un cambio de cultura, lo que en 1400 años no habían logrado, lo lograron ahora, después del castigo y de la ayuda de Esdras para salir. Esdras marcó la cultura de su tiempo porque inició procesos para que el pueblo pueda salir de esa cultura que trae maldición. Así que déjese de querer pelearla sola.
Justamente por eso la iglesia, Dios llama a la iglesia que es un cuerpo, donde uno se siente mal y todos los demás son afectados. Viva en la iglesia, comparta con la iglesia, busque a alguien que lo acompañe en el proceso. De esta cultura de maldición salimos todos juntos, echándonos la mano uno al otro y permitiendo que algún líder pueda ejecutar en nosotros procesos de restauración para confrontar con nuestro problema. Alguien tiene que decirnos la verdad en la cara, tiene que confrontar con lo que está mal y ayudarnos, acompañarnos para que haya un cambio profundo en nuestra vida. Si usted viene aquí los domingos, qué bueno, qué alegría. No va a salir de esa cultura. Tiene que involucrarse, tiene que estar, tiene que ir a la palabra del Señor. Tiene que ser ministrado, enseñado en la búsqueda de Dios, en la humillación. Tiene que ser enseñado en procesos que van a transformar su vida. Porque dice la palabra del Señor que en la iglesia crecemos, nos edificamos con la acción de cada uno de nosotros. Algunos hemos sido más mal enseñados que otros. Algunos venimos de una cultura más terrible que otra. Algunos tienen el privilegio de haber nacido en un lugar de hombres y mujeres de fe, donde fueron enseñados en conducta y sus peleas son otras. Pero algunos, como yo, hemos venido de una cultura que es muy poco oportuna para hacer lo bueno, para amar al prójimo, para ser de bendición. Pero Dios es poderoso para tomarnos de donde estamos y cambiarnos y traernos a la cultura de su reino. Pero tenemos que animarnos a la humillación y a accionar en arrepentimiento. Padre, bendecimos tu precioso nombre, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor.